Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de un tema de palpitante actualidad, la reforma electoral y de partidos, con la participación de tres destacados líderes políticos del país que forman parte de la Confederación de Partidos que se ha unido para presentar un frente común ante estas reformas. Los representantes de los partidos son mucho más, solamente el espacio nos permite agrupar a tres. Son el licenciado Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno, la licenciada Minú Tavares Mirabal, presidenta del Movimiento Opción Democrática, y el licenciado Luis Miguel de Camps, secretario general del Partido Revolucionario Socialdemócrata. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está integrado por la periodista Inés Aispun, subdirectora de Diario Libre, el jefe de redacción de cierre de Diario Libre, Nelson Rodríguez, el jefe de redacción Mesa Web, Omar Santana, el editor político Abel Guzmán y el periodista de la redacción integrada de Diario Libre, Ramón Rodríguez. En unos instantes arranca este diálogo libre con Andrés Bautista, Minú Tavares Mirabal y Luis Miguel de Camps, de la Confederación de Partidos que busca la modificación de la ley electoral y de organizaciones políticas, a quienes les damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Y demás. Vamos a arrancar. A mí me gustaría una pregunta en dos aspectos que la pueden responder en grupo. La primera es, ¿qué motiva a tantos partidos a unirse para crear un frente para esta modificación? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cuáles son los puntos básicos que serían, de acuerdo a ustedes, imprescindibles, que no pueden faltar en estas reformas? Bueno, vamos a empezar por aquí. Correcto. Lo primero es dar las gracias por esta invitación, por permitirnos participar en este medio tan importante del país y aprovechar para felicitar también a este medio que está celebrando 16 años. Estamos a punto de sacar licencia. Yo creo que decía Gardel que 20 años no es nada, señores, pero 16 años y cómo ha ido creciendo este medio, yo creo que es para felicitarlo de verdad. Así que felicidades de todo corazón y que sigan creciendo y creciendo en credibilidad también por los dominicanos. Y más que hay un compueblano que es el que dirige este medio junto a todos ustedes. Mira, la verdad es que a nosotros nos une el interés de que en la República Dominicana haya un sistema electoral que realmente permita que haya equidad, que haya transparencia, que se pueda ejercer la política y que las elecciones no sean un trauma. Las elecciones del 15 de mayo del año pasado nos dejaron un amargo sabor porque hubo muchos problemas desde antes, durante y después. Eso yo creo que todos lo sabemos, es algo que cada comunidad del país sabe lo que pasó, los problemas que pasaron, porque hay un colegio electoral en todos los lugares, o sea que no hay que repetir eso. Entonces, nosotros, desde antes, desde el día 9 de mayo, empezamos a transitar el camino donde demandábamos que hubiera reglas claras. Primero era con el padrón, después era con si era el conteo manual, como establece la ley. Recordarán todo eso. Y después entonces, de visto eso, llegamos a la conclusión de que para que podamos activar en la política, si no se logra que haya primero actores responsables, como es lo que compone la Junta Central Electoral, lo que tiene que ver con el Tribunal Superior Electoral, la verdad es que no hay ley que valga, ni constitución que valga. Entonces nos decidimos a seguir unidos en la búsqueda de que se aprueben
leyes que realmente se correspondan con lo que es la participación equitativa, con lo que es el monto de la campaña. Para nadie es un secreto que para lograr ser hasta regidor en la República Dominicana, el costo de una campaña es millonario. Si seguimos a los alcaldes, a los diputados, ¿cómo es posible que para ser diputado en un país que nos creemos ricos, porque no es verdad que somos ricos, haya que gastar 15, 20, hay candidatos a diputados que gastan 50 millones de pesos? Para una senaduría, no es verdad que una persona que no tenga recursos fáciles puede aspirar a senador en este momento. Y yo lo puedo decir, porque yo fui durante 4 veces electo senador por mi provincia, nuestra provincia, y el costo era barato. O sea, nosotros no teníamos que buscar millones de pesos para eso. Hoy día es imposible que una persona que consiga algunos recursos trabajando lo vote en una campaña como es esta. Yo soy de lo que creo que si en esta coyuntura no se logra un régimen electoral, no se consigue una ley electoral, ley de partido, que ponga un tope máximo a lo que es el gasto de la campaña, aquí solamente podrán ser candidatos aquellos. Hay ahora unos empresarios que son los dueños de banca. No tengo nada contra las personas que están en eso, pero tienen dinero. Los grandes corruptos y el narcotráfico no habrá cómo sacarlo. ¿Por qué? Porque solamente ese dinero fácil puede dilapidarse en una campaña. Entonces nosotros lo que aspiramos es, primero, que haya control, límites en los gastos, tanto privados, que haya transparencia en el uso de los recursos privados, sanciones para aquellos, exactamente, que haya equidad en lo que es el uso de los medios de comunicación. No es posible que un solo candidato tenga el 85 o el 90% del uso de los medios de comunicación para promoción, los espacios públicos, las sanciones que realmente eviten o castiguen los delitos electorales, que haya garantías electorales. Yo creo que son de los puntos fundamentales que nosotros creemos que permitirían elecciones equitativas, elecciones donde realmente pueda aspirar no aquel que tenga grandes fortunas, sino aquellos que tengan una labor social, que se hayan destacado en el trabajo social, en la defensa de los intereses de los pueblos que van a representar. Eso a grandes rasgos hay otros aspectos. Bueno, yo diría que si hay algo que caracteriza a lo que hemos venido haciendo desde hace un año más o menos, que efectivamente salimos a la luz pública en una visita a la Junta Central Electoral el 9 de mayo, pero veníamos reuniéndonos desde antes, preocupados por la falta de leyes, preocupados por la falta de garantías y sobre todo por la violación flagrante a la ley que anunciaba la propia Junta, con el tema de los escáneres que no se habían probado, que no acababan de llegar ni siquiera un mes antes de las elecciones. Y habíamos, entonces nos empezamos a reunir y si algo caracteriza, yo creo, lo que hemos venido haciendo alrededor de este tema, que es lo que nos ha puesto a trabajar juntos, es precisamente la preocupación por lo que pase con la República Dominicana, por construir un país mejor. Y eso empieza por la política, por tener reglas claras, como decía Andrés, por garantizar una participación en la política, no solamente en las campañas, también en la política. Es evidente que la política necesita, digamos, tener reglas mucho más claras y sobre todo que haya una garantía para la participación. Pero no podemos olvidar que estamos trabajando por ese país, tratando
tratando de construir las posibilidades de que tengamos expectativas, de que podamos construir esa democracia en la República Dominicana. Estamos frente a un grupo que se lo está robando todo. Y lo digo porque, aparte de los dineros, digamos, privados, exorbitantes que se requieren o que puede requerir cualquier candidato, está el uso de los recursos públicos de manera indiscriminada, y probablemente sea o fue en esta campaña sin dudas mucho más determinante que el uso hasta de esos candidatos que salieron electos y que en muchos casos sabemos que hay una vinculación con el lavado, por ejemplo, de dinero, y con otros delitos penados por las leyes dominicanas. Entonces, eso es un elemento fundamental. Y el otro en el que quisiera hacer énfasis también, complementando lo que decía Andrés, podemos hablar más con respecto a nuestras opiniones y a lo que hemos logrado avanzar en la búsqueda de propuestas para construir ese sistema político y electoral más competitivo, más limpio, de más garantías y de respeto a la soberanía del voto popular, que es otra cosa grave. Es el tema de los árbitros. Es decir, ese es el otro tema en el que hemos concentrado nuestros esfuerzos. De hecho, siempre dijimos, desde que nos empezamos a reunir y desde que empezaron los diálogos con el partido de gobierno, que había que empezar por la elección de jueces de la Junta Central Electoral que garantizaran un papel imparcial, que garantizaran el cumplimiento de la ley y que la aplicaran, y un Tribunal Superior Electoral todavía más, ¿verdad? Apegado también a las leyes y que sintamos que es un verdadero árbitro, que no está absolutamente parcializado, que no es posible que los fallos siempre vayan en una sola dirección. No importa si se trataba de fallos que atinentes, digamos, al conflicto del PRM con el PRD. Eso también fue las decisiones del Tribunal Superior Electoral. Estaban también dirigidas a beneficiar a los candidatos en todos los conflictos que se presentaron. Nunca la balanza estuvo ni siquiera un poquito sospechosa de ser inclinada hacia la justicia. Entonces, eso es algo que hay que resolver y es algo que nos convoca también. Hay una diversidad grande de partidos con ideas diferentes de lo que debe ser el país, de por dónde hay que conducirlo, con visiones distintas. Pero ninguno de esos partidos podrá hacer absolutamente nada en la situación que hay. Ninguno de esos partidos a los que pertenecemos nos sentimos con que puede haber garantías si no hay un cambio. Tampoco nos sentimos de verdad inclinados a participar en unas elecciones en el 2020 en esas condiciones. Y con ese nivel de caos, porque las elecciones pasadas no solo estuvieron caracterizadas por el fraude, por la arbitrariedad, sino también por el gran caos que hubo y que uno sospechó desde el principio, si no era a propósito, que ese caos se propició, porque no tenía sentido. Y por eso, en algunas de las propuestas que estamos haciendo, el interés y la visión que nos lleva a consensuar cosas como la necesidad, por ejemplo, de que se incorpore la figura del voto electrónico, que se implemente un voto electrónico en la República Dominicana.
que puede tener, y puede que haya sospechas, ¿verdad? Pero también con respecto a que pueda haber fraude, porque aquí siempre sospechamos que puede haber fraude. Dice, bueno, que puede haber un fraude a nivel del centro de cómputos o en el programa, o en el programa mediante el cual esto simplemente sabemos también que hay un mal mayor, y que es que el sistema actual que tenemos de votación, de conteo en los colegios electorales es uno que ha expandido la cultura del fraude en la República Dominicana. Que las mesas electorales a veces se han convertido en especie de asociación, de asociaciones para hacer el mal, para defraudar la soberanía del voto de la gente, para cambiar esa soberanía. Y eso ocurrió en muchas ocasiones. Entonces, por eso nosotros estamos planteando, mira, se puede hacer un voto electrónico y garantizar que tenga un control en el centro desde donde es decir, una participación de los partidos, que haya un programa de software también al que se pueda, digamos, establecer, se le puedan establecer mecanismos para impedir eso. Pero la cultura del fraude hay que trabajar para erradicarla en la República Dominicana, y está muy, muy extendida. Incluso mucha gente de nuestros propios partidos, o de la gente que es presidente de un colegio, o sea, que no, bueno, pero ¿por qué no van a dejar esos votos, que se pierdan esos votos en blanco? Pero repártanselo entre ustedes, los delegados que están aquí. O sea, esas son manifestaciones de eso. Y por eso también estamos planteando, hemos estado discutiendo la necesidad también de revisar que el escrutinio sea público, como ocurre en otros países. Un escrutinio público, ¿por qué tiene que ser cerrado? Si ese voto electrónico además se hace con un recibo, ¿verdad?, que se le da al elector y que revisa que su voto fue así y luego lo deposita en una urna, y tú puedes entonces simplemente hacer el conteo si se quiere mantener en todas las mesas, y ese conteo debe corresponderse con el resultado que da la votación electrónica. Es decir, son mecanismos que hay que ir implementando, que evidentemente lo que está claro es que lo que tenemos no funciona, que lo que tenemos es atentatorio contra la democracia y que no nos va a permitir avanzar. Y por eso hemos estado planteando ese tema. Otro tema que está en el centro del debate es el del voto obligatorio, con el que nosotros estamos también de acuerdo en el entendido de que es un mandato de la Constitución de la República. Hay muchísimas opiniones encontradas, pero yo fui legisladora, yo fui asambleísta, yo sé lo que significó la discusión y la incorporación de ese tema adentro de los deberes fundamentales. Y está claramente establecido en la parte capital del artículo 75 y en el numeral 2 de ese artículo como una obligación. O sea, la parte capital dice que obliga a un comportamiento jurídico, dice jurídico y moral. Y eso es de claro entendimiento. Y luego entonces en el artículo 208 lo que hace es expresar la necesidad de que no haya ni se permita ningún tipo de coacción con respecto a las preferencias de voto que pueda tener cualquier ciudadano o ciudadana. Y para garantizar a aquellos que no estén de acuerdo o que no quieran entender que, como decía Winston Churchill, en una democracia estar de acuerdo no es esencial,
participar sí lo es, entonces que voten en blanco y que se establezca la figura del voto en blanco. Y en última instancia, si no les importa, pues que paguen una multa. Pero nosotros tenemos que fomentar la participación en una democracia. Lo menos que puede esperar un país de un ciudadano o ciudadana es el compromiso de participación, de dar su opinión con el voto cada 4 años. No es tan gran sacrificio con respecto a cómo debe ser conducido el país. Entonces, por eso estamos defendiendo, digamos, esos puntos. Yo quisiera realmente dejar a Luis Miguel para que siga ampliando, ¿verdad?, estos temas que nos preocupan. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer también la invitación que se nos ha hecho y también unirme a las felicitaciones que ustedes se merecen por todos estos largos años de trabajo importante y fundamental para la libertad de prensa en este país. De manera puntual, tal vez complementar algunas cosas. Yo creo que hay que rescatar el valor que tiene el hecho de que partidos políticos de orígenes muy diversos, con opiniones diferentes en muchos casos, han antepuesto un criterio de principalía respecto de lo que el país es fundamental ante particularidades de cada uno de nosotros. Y evidentemente el área de práctica, si se quiere, de los partidos políticos es el área debe ser de la democracia. Pero si el área del campo de acción de los partidos políticos no está realmente en existencia una democracia completa, pues entonces es algo fundamental y principal. ¿Cómo podemos decir nosotros que el sistema democrático dominicano es saludable si hay cuestionamientos, valederos o no? Ese no es el tema en este momento, pero hay cuestionamientos sobre los procesos electorales. Evidentemente creemos que son correctos los cuestionamientos. ¿Cómo podemos decir que existe un sistema democrático sano en República Dominicana cuando no existe un proceso de respeto a las minorías? ¿Cómo podemos decir que existe respeto de la democracia en la República Dominicana cuando no existe un mecanismo real de alternabilidad en el uso del poder? Esas son algunas de las características fundamentales que cualquier democracia debe tener para que se considere saludable. Y nuestros partidos entendemos que han dado un paso de señal de madurez al establecer luchas conjuntas con estos temas. Por ejemplo, un tema particular que hay que señalar, a propósito de lo que decía Andrés Jiménez, el costo, el precio, el despilfarro de dinero que el país invierte, o mejor dicho, gasta, yo diría, en muchos casos, con los procesos electorales. Eso es algo que un país no puede permitirse, menos un país empobrecido como el nuestro. Pero ¿cómo es posible que la ciudadanía se vea sometida durante meses y meses y a veces más de 1 año y 2 años a procesos de campaña política, campaña interna de los partidos, campaña ya abierta entre los partidos? Eso es someter a la población a un nivel de exposición que no debe ser tampoco el adecuado. Hay que reducir los tiempos de campaña. Tiene que haber una equidad en los tiempos de campaña y en el acceso a los medios de comunicación, todos los tipos de comunicación. Es decir, estos mecanismos, que es la dirección general de que estamos proponiendo los puntos que se han señalado, son mecanismos que buscan que la democracia no tiene que ser tan cara, darle salud a la democracia, que la democracia sea más participativa, porque una de las razones por la cual la participación en política en nuestro país se ha venido reduciendo o maleando, donde los intereses pecuniarios son los principales ante las propuestas y ante las ideas de gobierno, se debe justamente a el involucramiento de los dineros en los procesos políticos. Y eso hay que ponerle controles, limitaciones, pero también transparentarlo. Se me hace difícil pensar que ante propuestas como esta que tienen esos objetivos pueda alguna persona, algún partido en buen juicio oponerse, porque los objetivos que señalamos son objetivos, entiendo yo, correctos y que deberían ser compartidos por cualquier sociedad. Entonces, a veces es interesante ver por qué razón
este tipo de propuestas no son escuchadas y no son planteadas en espacios de conversación a los fines de buscar un consenso. ¿Cuál es la necesidad de la negativa de plantear una mesa de discusión, de trabajo para estos fines? La única respuesta que viene rápidamente a la mente es, bueno, porque hay una negatividad de que se transparenten los usos de los recursos públicos y privados, de que hay una negatividad respecto al hecho de que haya una equidad en la participación política. Si no hubiese esas reservas, pues entonces no hubiese reservas respecto a sentarse en las mesas con todos los partidos para llegar a un entendimiento sobre qué es lo que el país necesita. Muy bien, muy bien. La actual Junta Electoral, los jueces de ahora, ¿les merecen más confianza que la anterior? Claro que sí. O sea, ¿se sentirían cómodos en unas elecciones? No tienen esos prejuicios conforme la anterior, esos reparos. Bueno, realmente nosotros hemos apoyado a esa actual Junta. Cualquier cosa se verá en lo que sería su actuación, porque apenas están empezando, pero nosotros le damos un voto de confianza. Lo hemos dicho públicamente y participamos en lo que fue la búsqueda de un consenso, aunque hubo objeción a algunos, porque nosotros planteábamos que debían ser personas no vinculadas a partidos políticos, pero hay dos personas ahí que claramente están vinculadas, pero nosotros le hemos dado un voto de confianza y participamos en eso. Muy bien. Y además también, es decir, para nosotros que sufrimos, digamos, la avalancha de atropellos como partidos de oposición de parte de la Junta anterior, y que además estábamos viendo las intenciones que había de dejarla, o de parte de quienes estaban ocupando esos puestos de quedarse. Pues por eso hicimos todo el esfuerzo que hicimos a nivel nacional, igual que el que estamos haciendo ahora, porque no es cosa pequeña el tema del Tribunal Superior Electoral, que es el que tiene todavía más responsabilidad política, porque la Junta tiene una clara función administrativa, pero el Tribunal Superior Electoral exclusivamente dirimir los asuntos de los conflictos, o sea, de lo contencioso entre los partidos o entre candidatos y candidatas. Entonces, nos preocupa muchísimo, porque el tema fundamental de la vida nacional en este momento es el tema de la impunidad. Y la impunidad empieza por la política. De hecho, quienes han garantizado, quienes han hecho, digamos, que la impunidad parezca que arropa a todo el país, es precisamente la relación de complicidad de la política con otros actores de la vida nacional, con otros sectores. Si la política dominicana se ha sustentado en la impunidad desde 1961 para acá, y eso es evidente que si queremos construir democracia hay que terminarlo, y se empieza por ahí. Sobre su pregunta, doña Inés, y apoyando también lo que se ha dicho muy brevemente, efectivamente es claro que nosotros, como partidos que estamos en oposición, participamos en la búsqueda de una Junta Central distinta, equidistante, etc. Y entendemos que se ha logrado una Junta con condiciones mejores que la Junta que había anteriormente. En lo que a nosotros respecta, evidentemente, sí damos el voto de confianza, la esperanza de que la actuación de la Junta Central Electoral sea la actuación que el país reclama y que necesita. Pero evidentemente las actuaciones son las que dirán si esas esperanzas son cumplidas o no. Nosotros estamos esperanzados y damos ese voto de confianza. Así como la confianza se gana, así también se pudiera perder.
De hecho, cuando nos reunimos con el presidente de la Junta Central, el presidente actual de la Junta Central Electoral, yo creo que ese fue lo primero que él dijo. Él dijo, nosotros estamos conscientes de que nuestro reto es ganarnos la confianza de ustedes y nos lo tenemos que ganar con lo que hagamos. Eso fue su primera expresión en el momento en que nos reunimos. Y lo que no podemos hacer es cansarnos de demandar, ¿verdad? Tenemos que seguir, ese es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad demandar también esas conductas en todos los aspectos. Don Nelson. Así como Diario Libre está por alcanzar la mayoría de edad, la ley de partido de la discusión también está por alcanzarla. Dígamelo a mí. Eso va por 15 años. Yo por eso creo que la visión debe ser un poco autocrítica, porque cada uno de ustedes es responsable en determinado momento de lo que ha pasado con esto. Creo que ahora se están dando las condiciones para la aprobación de una ley de partido, aunque creo que lo está imponiendo la vida misma. Y tal vez eso obligue a parir una ley que no necesariamente sea la ideal. Haciendo un esfuerzo por seguir buscando los puntos de consenso coincidentes, indiscutibles entre ustedes, enumeraron varios: financiamiento, publicidad, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera saber la opinión sobre las primarias, si han consensuado algunos aspectos, porque hay discusiones simultáneas, abiertas, y los derechos de las minorías partidarias, porque no sé realmente en el actual texto, pero en algunos de los que se han ventilado con el tiempo, los partidos pequeños están amolando cuchillos para su propia garganta, tanto en no seguir siendo arrastrados por los partidos grandes, como también en los porcentajes que deben alcanzar para mantener el reconocimiento y los porcentajes para volver a obtener personería jurídica. Entonces, el asunto de la primaria y los derechos de las minorías partidarias, o la equidad más que derechos. De las minorías, de los partidos minoritarios. Minoritarios, entre ustedes mismos. O sea, ¿cómo quedarían reflejados en esa ley? ¿Tú quieres que yo? Sí. Si me permite comenzar en la respuesta a esa pregunta. Así es. Primero, una observación, si me permite. No es solamente una ley de partidos, y eso es importante que los medios lo adopten. Una observación, una solicitud, si se quiere. Es un sistema electoral completo. No hacemos nada simplemente aprobando una ley de partidos si la ley electoral no se mejora. Además de que hay una buena parte que la Constitución derogó. Entonces tiene que ser una conjunción de factores. Claro, es más fácil decirle por la versión corta. Respecto de la primera parte de su pregunta, evidentemente entre algunos partidos, sobre todo el partido de gobierno, actualmente el tema de las primarias ha sido uno de sus principales escollos. Sobre ese particular existe un entendimiento entre los partidos de oposición en que los partidos tienen que establecer sus mecanismos como lo entiendan, a través de primarias, a través de procesos distintos a las primarias, asambleas, congresos, etcétera. Es decir, que los partidos tienen sus mecanismos. Lo que sucede es que no puede imponerse unos mecanismos que vayan contrarios a las posibilidades del desarrollo de las organizaciones. Y en segundo lugar, la segunda parte de su pregunta, respecto de esa ley de partidos que usted señalaba, y no puede abundar más sobre eso, hubo algunas modificaciones planteadas al plan original de la Junta Central Electoral por la Comisión Bicameral antes de que fuera destituida en el gobierno pasado. Y entre las cosas que ahí entendemos fueron correctamente modificadas fue el hecho de que para que los partidos mantuvieran su personería tenían que cumplir ciertas condiciones, pero no estaban las condiciones de que se convirtieran en movimientos si a pesar de lograr representación congresional y o municipal, entonces dejaban de ser partidos. Evidentemente eso es algo importante. Hemos establecido de que todo lo que nos une respecto de esa ley son las cuestiones que fortalezcan la democracia.
fortalezcan la transparencia y la participación, y aquellas previsiones de las propuestas que llamen a la eliminación de la participación, a la dificultad de la participación, pues obviamente vamos a combatirla, y que cada partido cumpla los requerimientos legales, pero no tiene entonces que, digamos, dejar de ser partido a pesar de tener, por ejemplo, congresistas, o a pesar de tener, por ejemplo, alcaldes y regidores. Entonces, la línea de la eliminación del sistema multipartidista es algo que va contrario al fomento de la participación política en la República Dominicana, y por lo tanto es algo con lo que nosotros en la oposición estamos de acuerdo en combatir, y por eso proponemos la equidad en la participación política, no solamente en la calle, si se quiere, sino también mediática, y también la transparencia. Hay un tema ahí que también estamos de acuerdo, que es que hay que sustituir el famoso método de Hunt, que es un método que está pensado precisamente para favorecer a las mayorías y perjudicar a las minorías. Y hemos visto varios métodos que puedan sustituir ese, pero definitivamente ese es un método que es muy perjudicial para la representación de las minorías, y por eso estamos de acuerdo con que sea sustituido por la mayoría. Estamos de acuerdo con el método de Hare o de resto y cociente y resto mayor, como un poco más equitativo. Hay que garantizar eso, y además no se puede pretender tener reglas para unos partidos y diferenciadas reglas para otros partidos, y eso ocurre mucho. Es decir, se pretende en esa ley, aunque al parecer la Junta no lo suscribe, porque recordemos que la Junta nueva depositó ese proyecto que era viejo, y el presidente de la Junta, al salir, señaló varias cosas que no estaban en el proyecto y que él y con las que él está de acuerdo y entiende que hay que propiciar. Pero ahí, por ejemplo, eso que señalaba Luis Miguel, se establece de que no haya, digamos, de que los partidos nuevos tienen una regulación distinta para mantener el reconocimiento que los partidos viejos, como por ejemplo en el tema de las alianzas. Ahí también estamos de acuerdo. Hay una diferenciación también en la forma de aplicar la distribución de los recursos, que en el caso de los llamados, o sea, de los partidos mayoritarios, que son los que se entiende que tienen más de un 5%, se hace una distribución de esos recursos por igual, sin tomar en cuenta el número de votos. O sea, que un partido que saca un 5% tiene lo mismo que uno que saca el 50%, pero para los partidos pequeños la distribución se hace de acuerdo con el número de votos que sacan en ese otro 20%, ¿verdad? O ese 12% del 20%, que es, bueno, yo creo que el criterio tiene que ser el mismo, el que sea que se acuerde, pero tiene que ser el mismo para todos los participantes. Tú no puedes tener, no, a los pequeños los voy a medir con esta vara y a los grandes con esta. Eso no es democrático, y entonces nos oponemos, digamos, a que haya esas dos varas. O también lo otro que le hemos prestado mucha atención es con respecto al hecho de la rendición de cuentas, que creo que es un tema que debemos enfatizar. Es decir, los partidos tienen que rendir cuentas de los dineros que reciben, de los dineros públicos y también de los dineros privados. Y si no se hace, tiene que tener sanciones, que es muy fácil, son muy fáciles de establecer en la ley, y además de aplicarlo. Lo que no podemos seguir con esta falta de reglas, con este chivo sin ley en el que vivimos con respecto a las leyes.
o no tener leyes, porque la ley electoral es una ley que quedó mutilada, que no se corresponde con la nueva Constitución. Entonces, yo suscribo lo que han dicho mis compañeros, pero yo creo que con relación a eso de las minorías, mientras no se cambie el costo de la candidatura, de la campaña y el método, se hace muy difícil. Y es tan así que, por ejemplo, en Moca, 2 de los candidatos a diputados de nosotros sacaron más votos que 2 que salieron electos. Sin embargo, nosotros no salió 1. O sea que ese método no es justo realmente. Pero hay algo que nosotros quisiéramos recalcar, y es que puede haber la mejor ley de partidos políticos, pero sin jueces independientes no habrá democracia en los partidos. Puede haber la mejor ley de partidos políticos. ¿Por qué? Porque el ejemplo, esto no es un invento, el ejemplo lo hemos vivido nosotros, en los que estábamos en el partido PRD. Nosotros teníamos cerca de un 95% de la matrícula de ese partido en todos los órganos. Sin embargo, en 36 sentencias de ese Tribunal Superior Electoral le dieron ganancia a ese porcentaje minoritario. O sea, ¿qué gana usted con que haya organismos? La mayoría ahí no cuenta, cuando hay un tribunal que sigue direcciones de un partido interesado en dañar al otro. Entonces, mientras haya un Tribunal Superior Electoral compuesto por miembros de un partido político, eso será la guillotina de la democracia interna en los partidos de oposición. Los abogados dicen que es mejor una pulgada de juez que 1 kilómetro de ley. Exactamente. Entonces, eso es así. Entonces, yo le pregunto, ¿qué ganamos con una ley de partidos o una ley electoral subliminal, perfecta, si el que la va a aplicar eso no cuenta? O sea, no a este país se le puede engañar diciendo aprobamos una ley de partidos, pero nombran a un Tribunal Superior Electoral que va a echar al lado o en el zafacón esa ley y va a recibir y a tomar decisiones políticas partidaristas. Entonces, no es verdad para nosotros, por eso decíamos, antes, y se lo dijimos en las reuniones que hacíamos, en el diálogo, para nosotros, antes de hablar de la ley electoral, la ley de partidos políticos, hablemos de los actores. Hablemos de quiénes van a integrar la Junta Central Electoral, quiénes van a integrar el Tribunal Superior Electoral, porque si ahí lo que se ponen son dirigentes de un partido político, definitivamente no vale la pena hablar del otro, porque estaríamos perdiendo el tiempo. Bien, gracias. Se ha hablado bastante de la ley de partidos políticos, de la necesidad de que se conforme una Junta Central Electoral con la que ustedes están conformes. Pero en el pasado proceso electoral se dio, todo el mundo vio que ningún partido, no hubo excepciones. Todos los partidos tuvieron problemas para formar sus boletas internas en los pueblos, en los municipios, en las diputaciones. Entonces, luego de que se eligieron los ganadores, han habido problemas porque han ocurrido homicidios. La mujer de uno renunció para que el que estaba, el suplente, sea regidor. Entonces uno piensa, bueno, se está exigiendo mucho a los actores que van a organizar estos procesos, pero ¿qué está pasando a lo interno de los partidos políticos, que tampoco controlan la cantidad de recursos que se dedican a las campañas internas y que luego deciden los candidatos que se van a presentar? Mira, la verdad es que eso ha pasado fundamentalmente en lo que tiene que ver con los regidores. Recordarán ustedes, yo fui regidor, el periodo 82-86.
Pero en ese tiempo eso era honorífico en sentido absoluto. Sin embargo, eso ha pasado a ser un cargo de ingresos muy importante, porque se habla de que, en realidad es que hay regidores que ganan 100, 150 mil pesos. Es muy atractivo esa posición. Entonces, eso lleva a que si usted está en la lista donde es ganable, se pelean por esa posición. Entonces, el tema de la cuota de la mujer realmente obliga a poner en posiciones ese cargo. Yo creo que esas son de las cosas que hay que corregir. Los partidos políticos, todos tenemos la responsabilidad de imponer las reglas de juego de manera democrática y transparente. Creo que la ley de partido puede ayudar en esa parte, pero básicamente la voluntad de la dirección de los partidos. Hay que ver también que hacía más de 20 años que no se participaba en las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, y fue bastante difícil. Yo le digo que para nosotros en el PRM fue una tarea muy difícil. Además de eso, el asunto de las alianzas. Nosotros tuvimos la dificultad, repito, que nacimos apenas formalmente el día 1 de febrero del año 2015. Tuvimos que hacer una convención, una primaria para elegir el candidato presidencial en abril del siguiente año, y después involucrarnos en lo que fue las alianzas, la conformación de esa boleta, porque era en tiempos diferentes anteriormente. Entonces yo creo que eso fue una experiencia que lo que debemos es evitar que siga sucediendo. Además, no es que son tantos casos, lo que pasa es que son muy sonoros, sí, algunos, y eso, nosotros tuvimos la lamentable situación de que un candidato de nosotros a senador fue víctima de la soberbia, diría yo, de alguien, y eso realmente nos afectó mucho. Un hombre, un caballero, ex rector de la UAS, una gente muy querida, que no estaba metido en el problema, pero fue la víctima. Entonces realmente yo creo que eso nos sirve de experiencia y de autocrítica para corregir en el futuro. Bastaría con poner la ley que los cargos no se heredan, para evitar exactamente, que la esposa o el esposo o la viuda o o el suplente, bueno, buscar la forma. O sea, sí, aquí los cargos públicos se han vuelto hereditarios en el Congreso. Y en esa es la realidad. Hay culpas repartidas. O sea, debiera prohibirse que sea hereditario. Eso tiene que prohibirse, exactamente. Yo creo que esa idea hay que llevarla. Bueno, don Andrés, ¿qué está pasando en el PRM que a 4 meses de una anunciada convención no hay una comisión organizadora, no se sabe el método de elección y hay 2 precandidatos en campaña completa? Solo le falta hacer caravana a Hipólito y a Luis Abinader. No, yo creo que la comisión organizadora se va a designar en los próximos días, y con relación al PRM, el trabajo fundamental que tiene ahora es terminar lo que es la revisión de los dirigentes del partido, y se iniciará en los próximos 10 días lo que es la inscripción para la confección del padrón definitivo. Nosotros estamos trabajando en eso. La dirección, la Secretaría de Organización está trabajando en eso, y hay comisiones integradas por un dirigente de la dirección ejecutiva del partido. En cuanto a las aspiraciones, yo no creo que de caravana y esas cosas, simplemente han manifestado que aspirarían en el 20. Pero nosotros estamos trabajando en la confección.
en la terminación de la construcción del partido. Porque no es un secreto para nadie que nosotros tuvimos que quemar etapas para ir a las elecciones. O sea, un partido no se construye, no se organiza en 1 o 2 días. Nosotros tenemos que terminar la construcción del partido. En eso está claro. Todos los dirigentes del partido, desde arriba hasta abajo. Nosotros tenemos la suficiente confianza y la seguridad de que estamos transitando el camino que debemos transitar. Rápidamente, porque estamos ya acercándonos al tiempo. Respuestas más o menos puntuales. Voto preferencial. Debates entre los candidatos a los diferentes niveles. ¿Y qué se va a hacer para la democracia interna? Para evitar los tantos pleitos adentro y que se garantice la... Y el tema de las cuotas. Rápidamente, puedes responder uno a cada una de consenso. Sí. Fíjese, en lo que tiene que ver con el voto preferencial, digamos que es un tema también en el cual hemos estado discutiendo bastante, porque algunos de nuestros partidos entienden que lo que hay y que establece la Constitución es el voto directo, y que entonces por lo tanto no es posible que se aplique solo a nivel de los diputados. Habría que separar las elecciones y la elección de los senadores de la de los diputados, y hay partidos que simplemente no están de acuerdo con eso, pero lo que estamos es construyendo los consensos con respecto a todos los temas, que es lo que nos toca. Con respecto a las cuotas, estamos de acuerdo en que hay que aplicar el mandato constitucional de una boleta equilibrada entre mujeres y hombres, y la responsabilidad del Estado de garantizar esa boleta con las cuotas de las cúpulas de los partidos. Hay un acuerdo con que sea un 20% que se reserven y que además sean anunciadas antes de que se produzca el inicio de las precampañas. Entendemos que tiene que haber una división clara entre los periodos de precampaña y el periodo de campaña, que las alianzas tienen que ser anunciadas con anterioridad, porque no se puede seguir por el camino de violentarle los derechos a gente que aspira a lo interno de los partidos y que después digamos, esos resultados son violados por los propios partidos a los que pertenecen. Son temas que van en la dirección de garantizar más democracia, como decía Luis Miguel. Pero hay mucha preocupación y sobre todo dificultad porque lo que nosotros hemos tratando de hacer, voy a repetirlo, es de diseñar las propuestas que nos permitan construir una democracia, un mejor país, garantías para el ejercicio electoral y político. Y hay un tema que nadie tiene una respuesta, que es el de que la Constitución de 2010 separó las elecciones municipales y las puso para febrero. Y entonces eso implica una serie de medidas, empezando porque habría que establecer periodos electorales, digamos, diferenciados. Entonces hay una dificultad ahí que hay que solventar, y que tenemos que hacerlo entre todos. Por eso insistimos en la necesidad del diálogo, porque nosotros tenemos posiciones distintas con respecto a algunos temas, pero el propio partido de gobierno las tiene internamente con respecto a esos mismos temas. No hay mucha variación. Lo que sí tenemos que garantizar es que haya respeto a las decisiones de los partidos, que haya respeto a los derechos de los candidatos y candidatas, de los militantes de los partidos, que haya diferenciación también y topes para las campañas, dependiendo del nivel al que aspire cada candidato. En eso estamos de acuerdo. O sea, nosotros no podemos seguir permitiendo que un candidato a regidor tenga una campaña en un municipio más grande que el candidato a alcalde. O sea, eso no es sustentable. O que el candidato a diputado más que el senador, o que el candidato a regidor en la provincia tenga
tenga más valla que el candidato a presidente de su propio partido. O sea, eso es algo que tiene que ser regulado y que tiene que haber topes también. Por eso es tan importante los topes en el financiamiento, los topes en el uso de los recursos y también los topes en el acceso a los medios y en la cantidad de campaña que cada candidato puede hacer. Y eso no se puede entender como una violación de derechos de nadie. Eso es una regulación para garantizar una competencia equitativa a todos los niveles. Y sobre todo para terminar con el mal mayor, que es el abuso de recursos en las campañas electorales. Entonces eso atraviesa todas nuestras propuestas. Repito, estamos trabajando para tratar de visualizar y de apoyar la construcción de ese país mejor, en el que tenemos derecho no solamente a soñar, sino a aspirar y aportar. Y por eso decimos que hay que dialogar, que hay que construir eso que nos afecta a todos entre todos, y que no se puede seguir, digamos, robando este país de la manera que se está haciendo, incluyendo las candidaturas y los puestos de elección. Y muy brevemente, algo que acaba de decir Minú también sobre el abuso de los recursos, que lo mencionamos hace un momento, uno de nosotros tres, pero que es bueno, creo yo, subrayar. Régimen de consecuencias. En caso de que se violen una de estas nuevas, Dios mediante, propuestas que se puedan aprobar, bueno, que las autoridades que están encargadas de administrar el proceso electoral, es decir, la Junta Central Electoral, tenga la facultad legal directa de tomar cartas en el asunto e imponer las sanciones electorales que tienen que ver, no estamos hablando de sanciones penales, estamos hablando de sanciones electorales, que pueden ser de diferentes niveles. Hasta quitar una candidatura. Hasta quitar candidaturas a cualquier nivel, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es importante, porque las reglas, que pueden ser muy buenas, sin regímenes de consecuencias, pues van a ser simples deseos y anhelos. Finalmente, de nuestra parte, uno de los grandes problemas que nosotros hemos palpado en las elecciones es que en un recinto electoral, una escuela, usted ve siempre, en los últimos años, cerca de la escuela una especie de compraventa. Es un asunto que todo el que ha dado un recorrido el día de las elecciones tiene que verlo. Nosotros lo palpamos y uno se siente impotente, porque usted ve que es un centro de compra, un mercadito donde se compra y se vende. Entonces yo creo, y eso se hace sin sanción, usted se le avisa a la policía electoral, le avisa a todo, no hay forma de controlarlo. Entonces yo creo que eso hay que buscar una salida. Si no es con el voto obligatorio, pues hay que buscar una salida, porque eso ha llegado al extremo, que eso da vergüenza. Pero hay tanto que hay grupos que se quedan cerca del centro de votación y a las 4 de la tarde ellos negocian. Es un negocio público. ¿Y cómo puede suceder? Pero así? Ustedes hicieron un reportaje. Ustedes han vivido esa cuestión. Entonces eso hay que buscarle una salida, porque eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Entonces, ¿quién es el que consigue esos votos? El que tiene el dinero. Entonces, si a eso no se le pone coto, hablamos de democracia. No podemos hablar de democracia. Y dinero es fácil. Fácil. Que no duela. Claro que no duela, porque el dinero trabajado no es verdad que uno lo floja así. Ramón, se me va a quedar sin preguntas. Ya, cerrado. Los debates. Totalmente de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo a todos los niveles. Sí. Que haya que se regule que se incluya la regulación en la ley, que sean obligatorios, y al menos un debate a nivel presidencial, y que también se garantice la posibilidad de que haya debates y se promueva, por ejemplo, entre los candidatos a senadores, en los medios locales. Es decir, nosotros tenemos que propiciar esa cultura del debate para que aquí la política recupere su esencia. Sin debate no es posible. Muy bien, pues muchísimas gracias al licenciado Andrés Bautista, a la licenciada Minú Tavares Mirabal y al licenciado Luis Miguel de Camps
de los partidos Revolucionario Moderno, Opción Democrática y Revolucionario Socialdemócrata, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.